Hola. Con el saludo universal islámico, As-salamu alaykum. Voy a probarles que Jesús no es Dios, porque este debate no se detiene. Lo que voy a explicar es si Dios puede ser tentado y si Jesús es Dios. Vamos a ver un verso de la Biblia, Santiago 1:13. Dice así: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muy claro y definitivo, Dios no puede ser tentado por el mal. No estamos hablando de una prueba a Dios por su paciencia. Estamos hablando de Dios, si él puede ser tentado a hacer el mal. La respuesta aquí es claramente que no. Porque está escrito en la carta de Santiago. ¿Y Jesús fue tentado? Si pecó o no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de tentación, no el pecado. Dios no puede ser tentado, pero Jesús sí fue tentado. Veamos otro verso de la Biblia. Mateo 4:1. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como vemos en el verso de Mateo 4:1, significa que Jesús no es Dios, ¿por qué? Claramente porque fue tentado por el diablo, y para Dios eso es imposible. Significa que Jesús fue tentado para hacer el mal, claramente muestra a nosotros que Jesús nunca puede ser Dios. Primero, Dios no puede ser tentado. Segundo, Jesús fue tentado. Entonces Jesús no puede ser Dios. Es muy simple y ya con esto debemos parar de discutirlo. Miramos a otros versos en la Biblia. Busca Hebreos 4:15. El verso dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí está diciendo que Jesús no pecó, eso nosotros los musulmanes podemos entender. Porque creemos que todos los enviados de Dios fueron puros en respecto a pecados grandes. No eran puros a pecados menores, pero puros en respecto a pecados grandes son como blasfemia, etc., pecados menores son más como errores. Entonces, en otras palabras, Jesús a respecto al libro Hebreos dice que fue tentado en todas las maneras. ¿Puedes imaginarte eso, cristianos creyendo que Jesús es Dios y a la primera vez sabiendo que fue tentado en todas maneras como usted y yo? ¿Puedes imaginarte Jesús siendo tentado a hacer cosas muy malas con pensamientos asquerosos que viene de la tentación? Piénsalo. Jesús fue tentado en todas maneras como nosotros. ¿Este es el Dios de ustedes? ¿Crees que Dios fue así, oh cristiano querido? Por favor, abre tus ojos y tu mente y piénsalo. No solamente eso, regresa a Mateos 4:8. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y crees en eso? Cristianos creyendo que Jesús es Dios a pesar de todo, ¿fue llevado por el diablo hasta la altura de una montaña? Lo que pasa es que los cristianos creen que Jesús es Dios y hombre a la vez, que su carne es humana pero que su espíritu era de espíritu de Dios. Entonces aquí tenemos al diablo cogiendo a Dios, llevándolo a montañas y al templos, etc. Llevándolo como una bolsa de papas. ¿Qué tipo de Dios estás hablando, oh querido cristiano o cristiana? Por favor, abre los ojos y la mente a la verdad espiritual que estoy compartiendo con ustedes. Claramente Jesús no es Dios, fue tentado a hacer el mal, si pecó o no, esa es otra discusión. Dejadme, oh queridos cristianos, leerlos un verso del noble Corán, para explicarles quién es Dios y quién no es Dios. Corán 112:1. Dice así: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Di. Él es Allah, uno, Dios, el eterno. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. No tiene par. Bueno, de momento esto es todo. Que la paz sea con ustedes. As-salamu alaykum.